Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a un episodio más de esto que es Believing. Tú ya nos conoces, soy Alejandro Monreal, bienvenidos y bienvenidas y bienvenides, ¿por qué no? Hoy nos acompaña y a partir de este momento pues ustedes van a estar conviviendo con los otros integrantes que estoy seguro que ya conocían a través de los otros medios porque pues estuvimos haciendo programa en otra casa productora, ahora estamos aquí con Marco Mena. Y bueno, quiero darle la bienvenida, la reincorporación y el agradecimiento a Salma Hernández. ¿Cómo estás, Salma? Hola, Ale, pues muy bien, muy contenta de otra vez hacer las transmisiones en Ajá, vivo y seguir sacando temas que luego se nos hace muy cortito el tiempo, ¿no? sí. Siempre decimos, hay que hacer una parte 2, hay que hacer una parte 2 y al final tenemos más temas de conversión. Entonces estoy Oye, muy contenta de estar acá. qué bueno. Que por cierto, muchas gracias nuevamente, pero recordando todo un éxito ese episodio de por qué a los chavos les gusta la música satánica. Oye, sí, fíjate que fue de mis episodios favoritos, Ajá, aparte porque a mí me encanta la música ajá. satánica. Pero recientemente yo empecé a trabajar dando clases y una alumna resulta que me conocía porque vio ese El podcast. episodio. Me dijo, no, es que me gustó muchísimo y nunca me había puesto a pensar, no sé qué. Y dije, órale, no sabía que, que sí tenían alcance, ¿no? Ajá. Pensé que lo veíamos yo y mi mamá y ya. No, es No, broma, es pues broma. ahora, triple alcance, sí hemos tenido mucha interacción y creo que pues estos programas también le van a dar como que el nuevo giro, el nuevo flujo de energía ya poniéndonos más holísticos, que por cierto le decía yo a Marco en una ocasión que a ver cuando analizábamos, no recuerdo si te lo comenté o a lo mejor nada más lo pensé, Marco, esta película que nos platica un poco distorsionado el Ujú. movimiento del black metal en Noruega, la de Lords of Chaos, Ah, que no, se me tiene, hace que lo pensaste. nomás lo pensé, porque es Sí. una película muy interesante para analizar psicológica y socialmente, Ok. tomando en cuenta pues los intereses, ¿no? De a nosotros que nos gusta este tipo de música y qué podría significar y por qué los chavos se ganchan tanto con eso, como para hacer una segunda parte de aquel episodio Mm, tan icónico, ¿no? Que de hecho claro. nos echaban carrilla a ver de una canción de la banda y dime los integrantes para ver si es cierto que sabes. Pero bueno, ya se está conectando la gente, nos dice José Andrés Muñoz García que es metalero. Un saludo y un abrazo Sí, para es allá. el símbolo internacional del metal. Del rock, Sí. ¿no? Y por cierto, va a ser uno de los que va a estar ahí más al pendiente. El tema de hoy, eh, idea de Salma, que también ahí dije, está genial ese tema. Apatía generacional a partir de la pregunta, ¿por qué? Quizás una respuesta es, ¿por qué vemos a los chavos tan desinteresados, tan desmotivados? Surgió pues por la experiencia en la escuela, sí me tocó toparme por ahí con muchos casos, también di clases en prepa. Y a mí me tocó vivirlo desde la apatía hacia la escuela, pero también he Ujú. visto que hay apatía en las relaciones, apatía en otros aspectos sociales de la vida y yo quisiera empezar con cuál es tu opinión respecto al tema, Salud. ¿Sí hay o no hay apatía? Bueno, claro que por supuesto que la hay, eso es completamente innegable. Pero a mí lo que me sorprende, más bien lo que me he empezado a cuestionar ahora que me he confrontado tanto como con la adolescencia de mis Ujú, alumnos, es que siempre ha habido una apatía en la adolescencia, ¿no? ujú, Pero más bien como que va transformándose de acuerdo a la cultura y a las ujú, cosas que están rodeando. Porque no se pensaba como, ay, yo en mis tiempos, ay, cuando yo estaba en la prepa y así. Nuestra apatía hacia qué era. Y yo siento que la apatía era más como un mecanismo para verte interesante, ujú, ¿no? Así como, ay, no me importa nada, no me interesa nada porque soy súper cool, ajá, ¿no? Y ahora siento, o sea, escucho a los estudiantes hablar y es una apatía como negativista ajá, al punto de, es que de todas formas nada importa. ujú, Y son como muchas ideas que si las escuchas como en broma es como, ay, sí, pues ya es el fin del mundo, ¿no? ujú, Pero si te las tomas en serio, tratas de ver el trasfondo de la broma, te das cuenta de que, pues, habla de una profunda desmotivación, ujú, incluso de una depresión muy normalizada quizás ujú. en ellos, y se me hace muy preocupante, pero también pienso,
Acabamos de pasar una pandemia que dicen por ahí que está repuntando otra vez, entonces cuídense mucho. Ujú, Acabamos de pasar esa pandemia. Vivimos en una ciudad que hace unos cuantos años fue tremendamente insegura. ¿Cuántos eventos históricos no hemos pasado en nuestra región, en nuestro país y en el mundo que nos hagan pensar que todo se va a destruir un ujú, día? Entonces pienso como nosotros crecimos a lo mejor pensando de que, ay, de repente las cosas cambiaron y ahora está feo, pero a lo mejor para ellos así ha sido desde que nacieron. ujú, Toda su vida se han confrontado con cosas que les indican que hay un fin del mundo. Entonces ujú, pienso, ¿cómo no van a estar desmotivados? ujú. Bueno, y luego aparte la información tan a la mano, porque es como dejar de ver lo real, lo palpable que está allá afuera por darle prioridad a lo que también es real, pero finalmente está en un mundo virtual, en un mundo digital. Y Ujú. toda esta información que está tan a la mano, yo por ejemplo, hay que confesarlo, no soy muy dado a perderme en TikTok, en esa otra realidad. Y depende también de qué tanto alimentas tu propio feed, ¿no? Pero a mí Claro. me salen muchas teorías conspirativas. Ya. Ay, me encanta, me encanta. Ajá. Digo, hay muchas explicaciones de cosas que pudieran considerarse raras que están sucediendo, pero finalmente es el hecho y su interpretación, ¿no? Y a final de cuentas la interpretación con la que te quedas es la que tienes más a la mano, la que está disponible y a partir de la cual empiezas a buscar. Entonces, las respuestas relacionadas con esa búsqueda pues van a estar contaminadas y se hace un Claro. sesgo. Pero ahorita que decías esta otra cuestión de bajo qué circunstancias, no es que hayan nacido, porque pues a lo mejor no sí, los que nacieron en pandemia, pero los que se desarrollaron Ujú. durante esta época de violencia en la ciudad y luego en la pandemia, pues sí, claro que tiene una carga muy significativa, muy pesada. Yo me acuerdo mucho y siempre se lo platico a mi esposa y a mis hijos, que antes, a los 6 7 años, nosotros nos íbamos caminando de casa de mis abuelos a la deportiva. Con toda la tranquilidad del mundo íbamos, Ujú. pagábamos nuestra entrada y nos perdíamos 3 4 horas en la deportiva, niños de 7 8 años solos. Ujú. Ahora lo pienso y digo, yo no dejaría que mis hijos hicieran lo mismo. ¿Por qué? Porque ya quedó esta sensación de inseguridad. Y si los papás Claro. lo sentimos, creo que de una forma u otra lo transmitimos a los niños. Pero bueno, acabas de dar con algo bien interesante. Hablas de una depresión que se normaliza, pero para que nos entiendan los papás que nos están viendo, los papás y las mamás, ¿hasta dónde puede considerarse que mi hijo tenga como que esta actitud, este estado de ánimo decaído o que se muestre tan apático, según tu experiencia como maestra, según tu experiencia como psicólogo y también según tu experiencia como persona, ¿no? Híjole. Bueno, empezamos por encuadrar depresión. ¿Qué es depresión? Porque aunque lo tengamos que decir mil veces, siempre va a haber alguien que lo esté aprendiendo por primera Ujú, vez, ¿no? Entonces, a ver, depresión no es estar en casa llorando todos los días al punto que no puedes ni hablar de lo mucho que estás ujú, llorando. No necesariamente es eso. La depresión tiene mil y un manifestaciones y aparte hay manifestaciones que son muy particulares de la adolescencia. ujú, Entonces, luego los papás dicen como, ah, pues que mi hijo es un huevón, que este no quiere hacer nada, que se la pasa enojado, no sé qué. Y bueno, la fatiga, la irritabilidad, el insomnio pueden ser síntomas de una depresión. Y ahora, no es que yo diga que todos los adolescentes están deprimidos, pero sí que pueden tener una actitud depresiva. Y por un lado puede ser quizás porque es lo que han adoptado como una manera de sobrellevar las cosas. Supongo que las cosas son menos pesadas cuando puedes quejarte de ellas todo el tiempo. ujú, Que las quejas es también un síntoma depresivo, pero por excelencia, ¿no? ujú, Las personas depresivas podemos ser barriles sin fondo, ujú. así de todo está mal y es que porque yo y pobrecito yo. Eso también es muy dado de la adolescencia. Entonces, pues sí, creo que por un lado uno adopta una actitud depresiva porque es más fácil, puede ser más cómodo, aunque no se sienta del todo agradable, sí puede ser mucho más cómodo. Am,
incluso si no se tiene como un diagnóstico de depresión como Ujú. tal, o si no existe un detonante claro, de todas formas, la cultura o el que todos tus amigos piensen de esa manera, sí, suena cliché, pero sí puede terminar influenciando en la manera en la que piensa el adolescente. Y con esto no me voy a la típica conclusión de, no te juntes con ese y no te juntes con ese, porque los adolescentes van a hacer lo que les dé la gana. Ujú. Entonces, más que prohibirles cosas, es enseñarles cómo a desarrollar un criterio que les permita decidir. Decir, ok, creo que esta amistad, que todo el tiempo me quiere poner música satánica, volviendo a la referencia, o que todo el tiempo me está hablando de ideas depresivas, o que yo trato como de estar alegre por algo y me bajonea, a lo mejor no me hace sentir cómoda. Entonces, a lo mejor este no es el lugar óptimo para mí. Ujú. Pero si a un adolescente le dices no lo hagas, va y lo hace 2 veces. Ajá. Entonces lo mejor es decirle, bueno, checa, escúchate, cómo te sientes tú ante eso y luego decide. Ujú. Total, si te equivocas porque tomaste una decisión que a lo mejor no era la ideal en ese momento, pues está bien, o sea, también es un aprendizaje. No se trata de que no te equivoques, Ujú. pero el poder desarrollar ese criterio propio también implica un no tenerle miedo al error. Ahora, dijiste algo bien importante que creo que se tiene que matizar, porque hablaste de el adolescente adopta una actitud que luego a veces, como papás, cometemos el error de decir, es que mi hijo se deprime, pero no se deprime porque quiere, no adopta una actitud depresiva porque quiere. O sea, la depresión no es algo que, me voy a deprimir y ya caigo, ¿no? Claro que importa mucho la actitud con la que se afronte esa situación y obviamente si está el chavo o la chava encerrado en su cuarto, pues eso va a hacer que el problema se intensifique. Siempre he dicho que la depresión se cura haciendo, pero ahorita mencionabas otro punto que es bien importante aclarar y es que niños, adolescentes y adultos e incluso personas de la tercera edad, adultos mayores, manifiestan un mismo problema de forma muy diferente. Y Ujú, con los niños y los adolescentes generalmente tenemos este rasgo que se identifica más que el niño, niña, chavito, chavita, está más enojado que triste. Y a lo mejor como papás estamos esperando verlo triste y como lo vemos enojado, dices, pues está haciendo un berrinche, ¿no? No está deprimido. ujú. Aparte del enojo, ¿qué otras síntomas o observaciones pudieran ser como que clave para que el papá o la mamá diga, aquí en este momento tengo que actuar, ya no es mera apatía, Ujú, sí está batallando realmente con la escuela, o sea, porque ahí también son los diversos aspectos en los que ujú. incide esto, ¿no? Pero, ¿qué le podrías decir tú a los papás, a las mamás que, a ver, ahí tenga cuidado, señor, señora? Me da risa porque mientras pienso en las Eh, respuestas, pienso cómo se hubiera sentido Salma adolescente de escuchar este en vivo. a ver. Si yo lo hubiera escuchado, hubiera sido, ay, no manches, o sea, qué payasos, qué Ajá. flojera, nada que ver, qué exagerados. Pero pues ya después de años de estudio y de experiencia, sé que no estábamos exagerando, ¿no? Los Ujú. adultos no estaban exagerando cuando decían que el sentido del humor, el contenido que decidimos consumir, mm, pues sí, en general la actitud como de estarnos quejando, de estarnos victimizando, de estar antagonizando a todos y todos están en mi contra y todo es injusto para mí, creo que son cosas a las que vale la pena prestarles atención. Mm. No en el sentido de decir, ay, como te decía, ya no vas a escuchar esto y ya no vas a jugar este videojuego y ya no te vas a juntar con esas personas. No, no por ahí, sino como de verdad acercarte al adolescente, sea tu hijo, tu sobrino, tu hermano, tu alumno, acercarte y desde una postura de curiosidad preguntar por qué. Ujú. ¿Y por qué te llama la atención esto? ¿Y por qué te identificas con esto? ¿Tú a veces te has sentido así? Y ya, si el adolescente se siente con la confianza de abrirse y decirte que así se ha sentido, bueno, tienes entrada para ayudarle. Ujú. Pero
si llegamos con esta actitud acusatoria que es muy, pues típica de los adultos que lidiamos con adolescentes, como de, seguro estás haciendo esto porque X y Y y ta, el adolescente se cierra y ya no quiere formar parte de esta conversación porque no se está sintiendo comprendido. Ujú. Entonces, yo siempre sugiero acercarse desde la curiosidad y no desde el juicio. Ujú. Esa es una recomendación bien padre porque a veces nos gana la preocupación y el hecho de suponer o descubrir, no sé cuál sea el término más adecuado, que estamos haciendo mal nuestro trabajo como papás, que luego ahí se vuelve en una preocupación más hacia uno mismo Ujú. que una preocupación genuina por el hijo. Y es que mi hijo no tiene por qué estar deprimido porque yo soy su papá y yo soy su mamá. Entonces lo vemos triste Claro. y es como si no le diéramos chance de estar triste, ¿no? ¿Dónde dice que no puedes estar triste en algún momento de la vida? Y asociamos esta emoción con algo negativo cuando solamente es eso, es una emoción. ¿Acaso no tiene un chavo o una chava derecho a sentirse triste? ¿Acaso no tiene derecho a durar incluso de la vida misma? Porque también ese es otro tema que vamos a tocar más adelante en una mesa de discusión. Ya hablaremos sobre el tema de darse de baja de la vida en su momento, pero es una pregunta, es un tema de reflexión al cual por el solo hecho de tener capacidad de pensar en algún momento vamos a dar con eso. Y a los adolescentes, digo que el adolescente no es rebelde porque quiera ser rebelde, es rebelde porque es una parte misma del desarrollo, ¿no? En el que Ujú. está buscando esa identidad y necesita cuestionar Necesita, los... Es una necesidad, vaya, totalmente. no es alguna ocurrencia, pues no es, No. es una necesidad. Pero a ver, ahí Marco, creo que hay preguntas, ¿verdad? Simón, tenemos por aquí un comentario de César Pantoja. Dice, excelente noche. Algunas causas de las cuales los jóvenes de hoy están poco motivados son, voy a leer nomás el título de cada una. Ajá. Puede usted aquí ver el comentario completo, pero dice, sobrecarga de estímulos auditivos y visuales. Uno, dos, dependencia de la tecnología. Ujú, Tres, expectativas poco reales. Y cuatro, falta de sentido de pertenencia y presiones excesivas. ujú, Sí, me encanta este comentario porque engloba mucho la cultura del internet en general. ujú, Y es que, híjole, yo que fui una niña que estuvo mucho tiempo en la computadora, no pasaba tanto tiempo en internet, ni interactuaba en internet de la manera en la que lo hacen los adolescentes ahorita. O sea, estás conectado con todo el mundo y estás justo siendo bombardeado de contenido, de ideas, de expectativas, de deseos, de cosas que tú quieres ser, y eso genera muchísima frustración. Y de la frustración es muy fácil pasarse a la desmotivación y al ujú. es que yo no puedo tener eso, es que yo no puedo verme así, es que yo no puedo conseguir eso. Y pues claro. Pero bueno, fíjate, eso volvemos a la era digital y de la internet, como le dicen algunos, ¿no? Ujú, La cultura de la inmediatez. ujú, O sea, si el chavo, la chava, niño, niña, no obtiene algo de forma inmediata, sí, se desmotiva con una rapidez que me parece realmente sorprendente. Y es que incluso, digo, ahorita que mencionaba César estos factores tan importantes, es que también el ritmo de vida se ha vuelto más acelerado. Los claro. cambios son mucho más rápidos. Incluso se habla de que en términos legales, la tecnología avanza mucho más rápido que las Claro, reformas sí. en torno a la Ese tema también me tecnología, parece ¿no? fascinante. Entonces, incluso ahora, bueno, pues tú también eres asiduo a los videojuegos. Aquí los tres creo que podemos Ujú, hablar un poco de eso. Hay cuestiones que se dan dentro de los servidores, no sé, por ejemplo, estás jugando este jueguito de los animales, ¿no? Donde eres granjero, Animal Crossing, no iba a decir el nombre. me encanta Animal Crossing. O juegas Minecraft Ajá. y pues sí, el contenido y lo que se dice dentro de un servidor no está regulado por la clasificación del juego, ¿no? Entonces Ujú, no se tiene control de lo que puede ocurrir adentro, que el chavito, chavita, niño, niña,
muchas veces como sus papás no tienen acceso a esa información o simplemente pues, no muestran interés, Ujú, ¿cómo saben si está viviendo acoso dentro de una partida online y lo sufre de manera crónica? claro. Ahí sí, ¿cómo lo identificas? O sea, estamos muy limitados también en ese aspecto. Videojuegos, cultura de la inmediatez. Ahora, ¿qué pasa con las amistades en la vida real? Porque también me he topado con algunos casos que ya no puedo contar únicamente con los dedos de la mano, Ujú, sino que ya exceden ese número, que no solamente les cuesta trabajo socializar, sino que muestran un genuino desinterés por las personas, no porque no les vaya a caer bien, sino porque no están dispuestos a hacer el esfuerzo. ujú. Y creo que esto es una cuestión multifactorial, porque ahorita decía que estamos viviendo una vida más acelerada y no es justificación, sino una forma de abordar y comprender el problema. Los papás cada vez tienen menos tiempo para estar con sus hijos. Sí. Es jornadas de trabajo muy pesadas, horarios de clase que no siempre coinciden, digo, y ahora que ha habido muchos cambios también en cuestión legal y estructural y política con respecto a la escuela, que eso también friega, o sea, deja tú la violencia en la región, la pandemia y luego los cambios de gobierno, eso también genera un impacto que puede ser positivo, puede ser negativo en las Sí. personas. O sea, los políticos pueden, pues yo traigo mi reforma y si lo que estaba funcionando antes funciona, pues no me importa, ¿verdad? Yo tengo que llevar Ujú. a cabo mi plan Va y de no ven a cero. quién se están llevando entre las patas. Entonces está el asunto personal, el asunto familiar y el asunto social que inciden, podrían estar relacionados, no sé, sería interesante hacer como que un estudio, tomar Una en cuenta comparativa. varios estudios para ver cuál de esos tres elementos nos está pegando más. Pero bueno, de lo político y lo social no podemos hacer mucho. Ujú. En cuestiones de familia ahora, ¿tú crees que al chavo, la chava, le quede lo suficientemente claro qué implica una relación de amistad, qué implica una relación romántica o de noviazgo, según lo que tú has visto? O a lo mejor planteé mal la pregunta. No, pero así como la hiciste, yo me pregunto si alguna vez les han explicado a sus hijos qué es Ajá. tener un amigo. Pero eso está muy ¿A ti interesante. te explicaron cómo eran los amigos? Yo creo que a mí no. No, Y ojo, que lo no pienso. por ahí tirarles shade a mis papás Ajá, así de, ay, no lo hicieron bien. No, a ver, es que hace poquito lo decía en una escuela para padres. Nosotros como adultos asumimos pues, que esa información es súper básica. O sea, ajá, los amigos son amigos. ¿De qué hablas? ¿Por qué haces esa pregunta? Pero los niños, los adolescentes ya no tanto, pero igual los niños van enfrentándose a la vida por primera vez con muchas cosas. Entonces, si ellos tienen la imagen de que el amigo es el que les hace bullying, pues bueno, o sea, no es que ellos estén equivocados, es que esa es la experiencia que han tenido de la amistad. También por eso mismo tenemos tantas personas en relaciones violentas, de ajá, relaciones de pareja, porque es como, bueno, pues este es mi referente de lo que hace una pareja. ajá. Eh, no es que sea una idea incorrecta, es que es la experiencia que ha tenido hasta ahora y es la que se vive como correcta. Por eso es tan difícil romper un patrón. Me hiciste recordar algo que me platicaban de un caso de un chavito que le había dicho a sus papás que algunos de sus compañeros lo estaban acosando, Ujú, estaban haciendo bullying. Y se tomaron cartas en el asunto, ya se iba, como dirían luego en un chiste, ya se iba a empezar a proceder. ujú, Y justo en el momento previo a actuar, el chavito dice, no, es que ya me di cuenta que sí son mis amigos. Creo que ahí se hace evidente esa, pues, confusión que existe respecto al tema, ¿no? Porque sí es cierto, ahorita que me lo preguntaste, no, nunca se sentaron conmigo a explicarme
un amigo es esto, un amigo no es esto, un amigo te ayuda a esto, un amigo no. Sí nos decían, bueno, sí me decían, recuerdo que me decían a mí y a mi hermano como que estas pláticas de un amigo no te va a orillar a hacer cosas malas. Ujú. Pero bueno, y luego, ¿qué son las cosas malas y qué no son Exactamente. las cosas malas, no? Exactamente. Y esto se refuerza mucho, porque estaba reflexionando yo hace algunos días de cómo es importante tener un compañero de viaje. Un compañero de Ujú. viaje para cada etapa de la vida, ¿no? A lo mejor al principio son las personas o la persona que nos cuida. Puede ser Sí. papá, mamá, tutor, tutora, etcétera. Pero luego ese compañero de vida son los amigos o son los pares, pues vamos a llamarles por principio pares. Sí. Que esa persona, ese compañero se vuelve tan importante que lo que vivamos a su lado va a repercutir muy profundamente en cómo percibimos las cosas, Ujú. en cómo nos relacionamos con nosotros mismos y en cómo nos relacionamos con las demás personas. Claro. Entonces, entre más, que no quiero caer en el error de decir, pero bueno, entre más equilibrada sea esa persona, ese compañero de viaje, podemos pensar que nuestro desarrollo va a ser en consecuencia, ¿no? Bueno, Ujú. sin dejar de tomar en cuenta las otras variables que están incidiendo en nuestra vida. Sin embargo, esta persona se vuelve altamente significativa. Ujú. Ahora imagínate si ese compañero de viaje es un buller, va a pasar esto que decía. O sea, Y es que estoy pensando ahorita, ok, situación ideal, mm, que mi compañero de viaje en esta etapa de mi vida sea una persona equilibrada, que me comprenda, que me guíe por un buen camino. Bueno, pero esperar eso de la gente es demasiado, ¿no? ujú, Sobre todo cuando tomamos en cuenta, volviendo a la adolescencia, para los adolescentes sus compañeros son pares, sí o sí. De hecho, si un adolescente te dice como mi compañero de vida es mi papá, es mi mamá, es como, hay algo ahí como que falta, ¿no? ajá, Esta rebelión que todavía falta que estalle, que es necesaria, es una etapa obligada de los adolescentes. Rebelión a menor o mayor escala. Am, pero, pues si son dos personas que están igual experimentando el mundo desde esta postura por primera vez, pues claro que se van a tropezar, claro que la van a regar, se van a poner en situaciones de muchísimo riesgo, sobre todo viviendo en un mundo con tantos riesgos como es en el que estamos ujú. actualmente. Entonces tampoco creo que sea como esperable que la otra persona sea lo suficientemente balanceada como para llevarnos a nosotros por un buen viaje. Lo único que yo recomendaría, si yo tuviera hijo, hija, hije, adolescente, sería como, bueno, pues que tu compañero de aventuras sea una persona que se preocupe por ti también. Ujú. A lo mejor están igual de mensos y son igual de impulsivos y tercos y está bien, pero si se cuidan el uno al otro ya es una gran ganancia y ya Ujú. les da un modelo de relación mucho más sano que alguien que pues a lo mejor puede ser muy correcto, pero realmente no se preocupa por la otra persona que tiene al lado. Me gustó esa, tienes razón, sí, porque me quedé con algo a lo mejor muy superficial. Ahora, tomando en cuenta el tema de la amistad Ujú. y teniendo en cuenta el tema de la apatía generacional, Ujú. a veces los papás cometemos un error muy grave y es, yo quiero ser amigo de mis hijos porque si me vuelvo amigo de mis hijos, me van a tener más confianza. Yo quiero saber así, ¿qué Ay, piensas tú me de puse eso? chinita del cringe. No, no. O sea, rotundo no, pero ¿por qué no? Porque en el momento, y tú me lo has dicho muchísimas veces, y por eso lo tengo grabadísimo, en el momento en el que un padre elige volverse amigo de sus hijos y ponerse al nivel, pierde toda autoridad, pierde toda credibilidad. Y no porque con autoridad no nos referimos a, ay, sí, el padre regañón que tiene que decir qué hacer y qué no hacer, pero los adolescentes siguen necesitando límites, Ajá, muchísimos. Siguen necesitando a alguien que les dé estructura justo a través de los límites. ajá. Entonces, un compa lo puedes ignorar, pero
es necesario hacer una diferenciación porque nadie quiere ser criado por sus amigos. ¿Tú qué piensas de eso, Ale? Ay, caray, es que yo fui un adolescente muy intenso, bien intensote, y así como Kevin McAllister, ¿no? Ojalá y desaparezcan mis papás. Afortunadamente nunca se me cumplió ese deseo, qué bueno que nunca se me cumplió. Sí llegué a pensar, ojalá y no estuvieran aquí para que me pusieran gorro, pero ahora que soy papá, yo creo que casi todos los días doy ese trago amargo, como tenían razón. Ujú. A mí también me pasa todo el tiempo y ni siquiera soy mamá. Con ser maestra todo el tiempo digo, ay, es que mis profes tenían razón. Ajá, Ujú, sí, pero también estoy de acuerdo, porque también fui adolescente y como acabo de comenzar bien intenso, ujú, en que hay cosas que necesitamos vivir y ujú, por más que amemos a nuestros hijos, no podemos evitarles que vivan eso. En algún momento van a vivir una decepción amorosa. Puede ser que en algún momento un amigo los traicione y los decepcione. En algún momento se van a perder en el camión si es que tienen que moverse en camión. Creo que es una experiencia cuando te subes por primera vez al camión tú solo. ajá. Es que lo tienes que vivir. Yo creo que si eres de Torreón te tienes que subir a cualquier ruta, sobre todo al Campo Alianza, para que en ese bordo que está por ahí en la del siglo, la de la opinión, sepas lo que es volar. No es cierto, no, no le deseo nada para nada eso a nadie. Pero sí hay cosas que no les podemos evitar a los hijos, ¿sí? Se van a equivocar con los amigos, es necesario que se equivoquen porque si no, no van a aprender. Y luego, entonces, ¿de qué sirve que los papás les enseñemos? Bueno, porque hay cosas que uno, puede ser que los hijos no se atrevan a preguntarnos, que no alcancen a preguntarnos y que van a cometer el error, pues antes de que lo hablen con Ujú, nosotros, ¿sí? Y ahí vamos a estar, creo que la función del papá tiene algo de parecido con la función del terapeuta. El papá tiene que aprender a distinguir cuándo estar presente y cuándo se debe hacer a un lado. ujú, Porque tampoco se trata de que criemos hijos dependientes de nosotros. O sea, ahorita que estamos hablando de la ajá. apatía y que mencionaste el tema de la depresión, creo que uno de mis objetivos implícitos como papá es que mis hijos aprendan a reconocer que tienen un problema y a buscar ayuda. Ujú, Porque un día yo no voy a estar. ¿Y quién les va a resolver el problema? Lo tienen que aprender a resolver ellos. Y un tema súper importante que apenas estamos como que haciendo que sabemos resolverlo es el tema de la salud mental. ujú, Todavía a adultos de los 35, de los 40, de los 45, les cuesta trabajo reconocer o aceptar que por sí mismos no van a salir de ese problema. ¿Cuál es la excusa? Y sobre todo se den nombres. Yo no le voy a contar mis problemas a a un alguien que no extraño. conozco. ¿Sí? Porque para resolver mis problemas, pues yo. O es más, pensemos en algo. En la tradicionalísima chancla. A mí me educaron a chanclazos y mírame cómo estoy. Pues bueno, así te ves Todo en traumado, vigilia, mírame. hermano. Pero chécate las muelas a ver si no hay problemas por ahí de bruxismo. ¿Qué tan bien duermes? ¿Cómo afrontas las situaciones de estrés o ansiedad? Eso no es como que lo más funcional. Y no estoy diciendo que esté mal echarse una cheve, pero si ya lo estás utilizando para resolver problemas, entonces la chancla no estuvo Claro. tan bien. Que luego ahí es otra pregunta, pues ¿dónde está el equilibrio? Porque no está ni en ser completamente apático y distante como papá, pero tampoco es estar encima de los hijos. Sí. Y algo que me comentaba mi terapeuta hace poco es, los adolescentes constantemente están probando los límites. Ujú.
constantemente quieren saber qué tanto se pueden acercar y qué tanto tienen que alejarse. Entonces es por eso que la adolescencia es una etapa bien difícil tanto para papás como para el mismo adolescente. Ujú, Los dos están encontrando ese camino de cuál es la cercanía adecuada ujú. Qué y padre. los dos la van a regar invariablemente, invariablemente, y ni modo, o sea, el perderle miedo a cometer errores, yo creo que es el paso más crucial para tener un acercamiento más bonito, más real, Ujú. porque ¿de qué sirve que subas fotos de tus hijos y pongas, ay, mis hermosos, adorados, campeones perfectos, si en la vida real, pues, no los dejas expresarse o, o quieres incluso forzar a que no sean apáticos cuando a lo mejor ellos necesitan ejercer ese derecho a sentirse tristes, Ujú. a sentirse desmotivados, pero ¿en qué momento actuar sobre esa desmotivación? Oye, me decía en alguna ocasión un hombre que me tocó atender, padre de familia, que un profesional de la salud mental, hablando del tema de sus hijos, le dice, es que antes los niños y los adolescentes no tenían dignidad. O sea, como haciendo referencia a que carecían de esa dignidad por el hecho de no ser adultos todavía y asumiendo que los papás poseían o poseen una autoridad moral. O sea, Ujú. que solo por el hecho de ser papá ya merezco respeto y creo que es un tema muy delicado del cual me gustaría saber tu opinión. En este caso, como papá, ¿el respeto se tiene o se gana? Está difícil. Sí está difícil, yo creo que se gana, suena mal, pero el porque soy tu padre o porque soy tu madre ya no tiene peso. Cuando eres niño, claro, genera muchísimo miedo y pues sí, ay, lo dejó mi mamá y qué miedo la chancla y lo que quieras. Pero luego te vuelves adolescente, empiezas a descubrir que tienes la capacidad de debatir, cuestionar y sobre todo desafiar las cosas y decir porque sí y porque soy tu mamá y porque yo digo, ya no carga ningún peso. Ujú. Hacer las cosas desde la frustración ya no carga ningún peso. O sea, cuando un adolescente se muere por estrenar esta corteza prefrontal que está desarrollando y que se da cuenta que puede analizar todo y quiere contestar y decir, pues porque sí y porque no, y a ver, dime. Entonces, ¿por qué no intentar hablar con ellos? Ajá. Y quizás como ganarte ese respeto, no a raíz de ser la persona más autoritaria en la habitación, pero sí a raíz de ser un ejemplo y ser un buen ejemplo, no en el sentido de, mira, me hago todo lo que es correcto, sino de, me hago responsable por las cosas que no hago bien y tú también puedes aprender a hacerlo. Fíjate, decía Toño que el problema de la vocación no era tanto que quería ser un chavo de grande, sino a quién quiere parecerse. Órale. Entonces, pues creo que pusiste ahí sobre la mesa la clave, ¿no? Porque finalmente se trata de ser un modelo de identificación sano, no que tenga que ser una calca tuya, tu hijo, Ujú, pero otra cuestión de los preadolescentes y adolescentes es que son muy preguntones. Cuestionan, pero no. A veces creo que también cometemos ese error, no lo tomamos personal, ajá, pero es porque están aprendiendo. Eso es una señal de inteligencia que ajá, luego, si eso se castra o se sepulta, pues el chavo o la chava va a dejar de hacer uso de esa capacidad ujú, de asombro, de plantearse el problema de una forma distinta, porque no es que quiera llevarme la contraria, es que quiere entender por qué se exacto, tiene que hacer exacto. de ese modo. Y está esta anécdota tan padre que creo que sí la has escuchado, han escuchado quienes nos están escuchando, incluso el productor, del partir el pavo para cocerlo al horno, ¿sí? Que una, creo que era una chava, un chavo, no sé, pues puede ser cualquiera, ¿no?
Sí, oye mamá, ¿y por qué siempre que vas a cocer el pavo lo cortas en pedacitos? Dice, pues es que así es la tradición, hija. Y, pues, es una tradición muy pendeja, ¿no? O sea, Ajá. hasta que va preguntando, llega con la abuela y le pregunta a la abuela, oiga abuelita, ¿y usted por qué parte el pavo para meterlo en... Ah, ¿qué? Cuando yo cocinaba en mis tiempos, tenía un horno muy chiquito y no cabía el pavo, entonces tenía que cortarlo en pedacitos para poder cocerlo. Ujú. Pero pues por eso, y luego, pues, entonces no se tiene que cortar el pavo para cocerlo, no, pues si tú ya tienes una estufa y un horno más grande, pues ahí cabe, pero Claro. es lo que hacen los adolescentes y muchas veces como papás no nos cuestionamos por qué nos molestan algunas actitudes de nuestros hijos. A lo mejor eran cosas que les molestaban a nuestros propios papás Ajá. y como nos castigaban por eso, pues, ¿cómo ser papá? Tampoco Sí. bien manual. Ah, pues hago esto. Eso es lo Ajá. primero, lo que tengo a la mano, Sí. que a veces, fíjate, hay un ejemplo bien fregón que puedo usar. Cuando Obi-Wan, ahí viene Star. Clásico de Ale. Ahorita que nos está viendo Denilson, me va a dar ¿cómo se dice? El certificado, ¿no? Cuando Obi-Wan busca este planeta Camino, que va a la biblioteca, va con esta otra maestra y ella le dice, es que busco este planeta que está según estas coordenadas y, a ver, tecléalo ahí, maestro Obi-Wan. Y no aparece y le dice, seguramente ha de haber tecleado una tecla mal, ¿no? Dice, si no aparece en el mapa es porque no está. Y pues bien sagas, bien listo, va con el maestro Yoda. Y el maestro Yoda está entrenando a unos niños tan chiquitos. Le dice, maestro, fíjese que no encuentro este planeta en el mapa, estas son las coordenadas y no está. ¿Y saben qué hace el maestro Yoda? Le pregunta a los niños, a ver, el maestro Obi-Wan tiene este problema, ¿qué es lo que pasó? Y un niño da la respuesta más simple que como adultos nunca nos imaginamos. ¿Cuál fue el problema? Y dice un niño, tal vez alguien lo borró. Y borraron el planeta, o sea, imagínate si escucháramos más a los hijos. No Sí. mames, güey, ¿cómo nunca me Sí. pasó por la cabeza? Claro. Ahí está el reel. Claro. Aparte nosotros como adultos, o sea, y el mundo hecho para los adultos, nuestro primer impulso es hacer a un lado lo que dicen los niños. Ajá. Cuando justo a veces tienen ideas bien padres, tienen pues como hasta filosofías o descubrimientos que pueden ser muy simples, pero también que nos dan grandes lecciones. Yo estaba pensando en otra película, A a ver, ver, muy típico de Salma para sacar otro reel, una comedia mexicana, ¿no? otro reel. Pero ahorita que decías de que, ay, pues qué tradición tan ridícula, si ya Ajá. ni siquiera la utilizamos, acabo de ir al cine a verla de Sobreviviendo mis 15. Ajá. Si pueden verla como padres de familia, véanla. O Ajá. como hijos de que Ok. alguna vez fueron adolescentes o que son adolescentes, véanla. Ok. A mí siento que me dio como una visión muy clara de tratar de seguir estas tradiciones tan impuestas como las quinceañeras Ajá. en una actualidad que a lo mejor ya nada que ver con eso y que está totalmente desconectado, pero que justo estas ganas de preservar las tradiciones pueden, pues, generar rupturas al no estar escuchando a los hijos. Ujú. Además sale un actor lagunero, es de los protagónicos, entonces eso siempre es bonito, ¿no? Ok. Pero aparte también estaba pensando con esto que decías de reprimir y cortar esta habilidad que tienen los adolescentes de cuestionar y debatir y pues incluso analizar a profundidad. Eso también genera personas conformistas, Ajá. personas que buscan el mínimo esfuerzo para conseguir el resultado Ujú. y por ende personas apáticas. Ujú. Entonces, a lo mejor si nuestra lección adolescente a los adolescentes no fuera un cállate porque eres molesto, porque nada más eres rebelde y ya se te va a pasar, sino un eres inteligente, ok, estás frustrado y ahorita te estás portando de esta manera, pero después podemos hablarlo o puedes explicar cómo te sientes, puedes compartirme tus opiniones y tus visiones de las cosas. A lo mejor un adolescente que se siente escuchado está menos desmotivado. Wow. Se me ocurre.
Es que tienes razón, porque finalmente es seguir dándole cuerda a pues a ese impulso de vida. No hay un término muy bonito que es uno de mis favoritos, pues se lo debemos a Eric Fromm, que es la biofilia, el amor a la vida. Y bueno, él lo decía en términos de el amor es la preocupación activa por la vida y el crecimiento de lo que amamos. Pero creo que tampoco podemos dejar de lado características tan naturales de nosotros los seres humanos como la curiosidad o el asombro. Es desde que nacemos estamos rodeados de estímulos a los cuales reaccionamos. Claro. Cuando vemos el dedo de mamá o de papá que lo queremos asir, sentimos, olemos, y hay que darle rienda suelta a eso, ¿no? Que el niño y el adolescente es curioso por naturaleza, pero como decía también Rousseau y algunos otros pedagogos, parece ser que conforme vamos creciendo, vamos mutilando o matando esa capacidad y esa necesidad de crecer y de conocer, que el opuesto, decía Fromm, a la biofilia es la necrofilia, y es este arraigo al estirpe, arraigo a la tierra, el miedo a explorar lo desconocido, que finalmente el criar es eso, es aprender a dejar ir. Ujú. Y no dejamos ir por miedo, no dejamos crecer por miedo. Tenemos, creo que hasta cierto punto, si lo vemos desde una perspectiva más psicoanalítica, Ujú. esta comodidad inconsciente de que los hijos sean apáticos, porque es una forma de garantizar que se van a quedar pegados a nosotros. Wow. Pero Wow, Ale. no siempre pensamos en eso. Qué fuerte. Ahí lo puse yo sobre la... Una opinión muy Pues, controversial, casi, pero muy casi. cierta. It's a confession on a dance floor. Pero veámoslo así, es una opción muy interesante de explorar, Sí. que está enmascarada quizás por la frustración, por el enojo como papás, pero, o sea, si hacemos alusión a estas dos energías libidinal y agresiva que están Ujú. dentro de nosotros, una parte de nosotros quiere que nuestros hijos crezcan y otra parte de nosotros está aterrada porque de hecho lo van a hacer, o sea, es Ajá. inevitable. E igual con los adolescentes, hay una parte de ellos que le urge, como decías tú, hacer uso de esa corteza prefrontal, y también hacerle caso a su cerebro reptiliano, su sistema límbico y todas esas cosas. Ajá. Y hay otra parte que está aterrorizada de crecer. No debemos olvidar que aunque el chavo, la chava son rebeldes, también en el fondo tienen miedo. Sí. Sobre todo porque, como lo he repetido varias veces, se están enfrentando al mundo por primera vez. Y ese paso a la adolescencia es bien raro, porque ¿en qué momento dejas de ser niño? ¿Y en qué momento, a ver, lo que esperamos de los adolescentes y lo que esperamos de los niños son cosas completamente diferentes? Y aunque tengamos esta etapa de la preadolescencia en medio, pues la verdad es que los roles no están definidos. O sea, no llega alguien que te da tu contrato y te dice, muy bien, a partir de ahora eres adolescente y estas son tus obligaciones y esto es lo que se espera de ti. O sea, un adolescente en sus principios es un niño que le está cayendo el 20 que ya no es un niño y que ya no puede comportarse de esa manera. Hasta... Eso es terriblemente doloroso. O sea, ¿cómo que ya no puedo jugar? Ahora tengo que ser aburrido como todos mis amigos que solo quieren estar viendo TikToks. ¿Me estás diciendo que Santa Claus no existe? Yo nunca dije eso. Yo nunca dije que Santa Claus no existe. O sea que ya debo dejar de jugar Pokémon. No, ay, no. El otro día un alumno me decía de que, Miss, ¿a poco usted juega Zelda? Porque en mi compu tengo un sticker de School Kid. Y yo, Ajá. claro. Y luego, o sea, los adultos juegan videojuegos y yo, "Ugh, claro que sí. Ajá. Los adultos diseñaron videojuegos, no necesariamente pensando en los niños, ¿no? Ajá. Pero pues sí, y a veces con cosas que me dicen, me cae el 20 de, yo ya estoy más de este lado que de ese. Ajá. Cuando me parece como muy cercano cuando yo salí de la prepa, ¿no? Bueno, no me Ajá. parece tan lejano. Pero el otro día dije, ay, pues X. Y un alumno me dijo,
¿cómo que X? Me dijo, hace años que no escuchaba a alguien decir X. Y yo, ¿ya estoy grande? ¡Qué fuerte! Oye, pero ya que mencionas ese ejemplo de los videojuegos y que le parece sorprendente al chavo, Ujú. pues hay una idea distorsionada de lo que implica ser adulto, porque Ajá, fíjate, Marco, Salma, estaba pensando hace 2 días que muchas personas que somos padres ahora éramos o los que jugábamos The King of Fighters o los que veíamos a los que eran pros jugar King of Fighters, ¿no? Entonces, hay papás videojueguiles que están criando hijos, ¿no? Y que esa es una parte bien padre que se puede compartir, ¿no? claro. Y que muchas veces se desaprovecha. A mí, por ejemplo, mis papás, mis abuelos, que me quedan mayormente mis abuelos, pues no les hacía nada de sentido que yo jugara videojuegos y con ellos yo no voy a poder, por ejemplo, platicarles lo maravilloso que resultó para mí Zelda Ocarina of Time, que es un juego que me marcó. Hasta Claro, la fecha es claro, el claro. videojuego que más me ha marcado. Y lo puedo platicar yo con mis hijos y mis hijos juegan Zelda. Sí, sí. Se siente padre. Sí, yo pienso, o sea, si en mi familia hay videojuegos, Ajá. es porque mi papá y sus hermanos tenían un Super Nintendo o la consola que llegó antes de eso, ¿no? Ujú. Mis hermanos mayores crecieron jugando videojuegos, yo crecí viéndolos jugar videojuegos y hace unos años cuando me compré el Switch y el primer juego que compré fue Breath of the Wild, por supuesto, yo estaba Ajá. así toda emocionada explorando el gran campo, ¿no? Y llega mi papá y se sienta atrás de mí y me ve y me dice como, ¿y qué tal está, no? El Nintendo este. Y yo, no, está bien padre porque el sensor de movimiento, no sé qué. Y ahora yo le estoy explicando a él cómo es que yo uso la consola cuando antes yo los veía a ellos, ¿no? Ser más grandes. Y luego mi papá de que, si algún día quieres jugar, agárralo, está súper padre, yo creo que te va a gustar mucho el Breath of the Wild, no sé qué. Y mi papá ve los controles y me dice como, es que no sé si ya yo le agarraría la onda a tantos botones, ¿no? Y me dio como ternura, justo como por pensar en este contraste de, bueno, es algo que ha cambiado, las consolas y los videojuegos han cambiado por generaciones y sigue siendo algo que nos puede unir entre generaciones, a veces como un simple tema de conversación. Y como decíamos en el podcast de la música satánica, ¿por qué no hacer de esto un interés compartido? A lo mejor no te gustan los videojuegos, ya tu hijo sí, pero ¿por qué no preguntarle al respecto? A lo Ujú. mejor no te gusta la música satánica, que ya quedamos que no es satánica realmente. Como música satánica nos referimos a cualquier cosa que no le guste a alguien porque piense que es del diablo. Ajá. Puede ser reggaetón, metal, lo que sea, ¿no? Am, pero ¿por qué no hacer de eso un tema de conversación de, ¿te gusta esta música? Fíjate, a mí me gusta esta. Y cuando yo tenía tu edad, yo escuchaba esto. ¿Y por qué te gusta esto? De nuevo, acercarse al adolescente desde la curiosidad y las ganas de conocerlo como una persona nueva y no como una extensión de mí que ha estado ahí en la casa toda mi vida, ¿no? Oye, que por cierto, ahorita que hablas de aprovechar esos espacios y esos temas, hubo como dato así, extra, hubo una consola que sí logró unificar generaciones. Fue la Nintendo Wii. O sea, Nintendo innovó realmente con eso porque incluso lo explicaban a la hora de hacer el mando, el control. Parecía un control de televisión, Ujú. algo a lo que estaban más acostumbrados los adultos y rompió esquemas. O sea, fue un éxito en ese aspecto. Sí. Pero bueno, creo que condensando un poco lo que hemos platicado, hay una forma que es casi infalible si te interesa conectar o mantenerte conectado con las personas. La acaba de decir Salma, demuestra interés por lo que es importante para esa persona con la que quieres conectar. Igual, bueno, por ejemplo, yo lo he platicado ya en algunas ocasiones, a mis hijos le fascina Minecraft. A mí no me gusta nada Minecraft, mis hijos lo saben, pero me gustan mucho las figuritas. Entonces, las figuritas que ellos van dejando las tengo yo acomodadas en mi librero y de repente me pongo a jugar Minecraft con ellos. Es una forma de mantenerme conectado, ¿no? Pero sí, busca lo que es importante para la otra persona y trata de preguntarle. Pues eso ya es una ganancia enorme, ¿no? Es
mucho mejor, creo yo, que una amonestación. Pero bueno, no sé si haya por ahí preguntas, Marco, dudas que... Hay una, pero se me hace que esta es como para otro programa. A ver, Pregunta Daniela González, ¿qué es un IGE? ¿qué es un hije? Pues es una forma de referirnos a los hijos y las hijas. Este, Hay personas que adoptan esa identidad y pues se vale. Digo, a mí no me afecta en nada. no, So, es una forma nada más con las que unas personas se sienten cómodas ujú. para que se refieran a ellos o ellas Sí. o ellos, ¿no? Luego hay Pero personas que les molesta mucho, ¿no? Bien raro. sí, Pero pero pues estaría interesante hablar del tema. Digo, finalmente no estamos con esto imponiendo una forma de hablar, no. simplemente es considerar algo que es importante para alguien, es de lo que estamos Ujú. hablando, ¿no? Pero bueno, Marco, ¿alguna duda? No, siempre me quedo con muchas dudas, pero siento que me voy a extender demasiado. Ok, Entonces, perfecto. En 2, 3 puntos, Alma, ¿qué recomendarías para resumir el tema? ¿Cómo conectar con los hijos apáticos? ¿Cómo ir acercándonos? Ya dijiste la más importante. Yo creo que solo podría resumirlo en una y es tener la noción de que los hijos y en general los adolescentes son personas. Y suena muy obvio. Y es algo, es una frase que he repetido últimamente en diferentes contextos. Pero cuando vemos a alguien menor que nosotros, justo estamos acostumbrados a hacerlos a un lado, a Ujú, que sea un NPC, ¿no? ujú, Como, está ahí, se me cruzó y pues X. ujú. Sí, hazte para allá, niño. Pero son personas que sienten, son personas que están experimentando la vida de la forma en la que tú lo haces, pero desde una subjetividad completamente diferente. Ujú, um, y ponerte un poco en su lugar. Y en lugar de sacar esta arma que antes se consideraba infalible, que es la yo en mis tiempos, a tu edad, pues pensar como, bueno, y si en lugar de hablar de yo cómo vivía las cosas a su edad, ¿por qué no le pregunto cómo está viviendo en la actualidad su vida? ujú, Simplemente acercarnos y escuchar experiencias que no sean las nuestras. De ujú. vez en cuando puedes aprender muchas cosas cuando escuchas en lugar de hablar. Ok. Oigan, pues de hecho ni les comenté, Salma, para los que no saben, Salma también forma parte del equipo Believing. De hecho, Salma está por terminar su maestría en... Pues por terminar, es bastante amable, Ale. No, es sexología y terapia de pareja. Entonces, tenemos nuevamente, les repito, a alguien que conoce del tema, alguien que además de ser psicóloga trabaja como maestra en un colegio, que también tiene toda la información que ustedes quieran preguntar acerca de género, acerca de feminismo, acerca de violencia en contra de la mujer, es la especialista en esos temas. Igual, con horas de asesoría certificadas y supervisión de casos clínicos, con toda confianza, una experta más de nuestro equipo en quien ustedes pueden confiar con los ojos cerrados. Salma, muchas gracias. Gracias, Ale, por la invitación. Yo creo que acá nos estaremos viendo mucho más, echando mucho más el chal, como siempre. Excelente, muy bien. Productor Marco, muchas gracias. a ustedes, gracias. Y bueno, soy Alejandro Monreal, gracias por acompañarnos. Esto fue un episodio más de Believing. Nos vemos más adelante. Cuídense mucho, descansen. Bye bye.